Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenida a una transmisión más de nuestro estudio del libro de Samuel. Vamos sobre la lección número 7. El pasaje que hoy vamos a considerar son los versos 15 en adelante del capítulo 3 y el verso 1 del capítulo 4. La lección número 7 lleva por título el mismo nombre de la lección número 6, pero será la segunda parte, Dios, háblame otra vez. El carácter expuesto que tenemos aquí en esta lección es que Samuel fue fiel en el desarrollo de su ministerio como profeta. El versículo clave es el verso 19. Dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. El objetivo de esta lección es reconocer la vigencia y la necesidad del ministerio profético en la vida de la iglesia de hoy. Primeramente, quisiera que hoy consideráramos el pasaje e identificar algunos aspectos generales del ministerio profético para luego responder dos preguntas. La primera es si está vigente el ministerio profético en la iglesia, y número dos, si es necesario para la vida espiritual de la iglesia. Yo espero que al final de esta reflexión podamos responder a estas preguntas con toda claridad. Déjame ofrecerte en esta sección, desde el verso 11 hasta el verso 1 del capítulo 4, una estructura que más o menos define las fases del desarrollo de un ministerio profético, ya sea en el Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento. Son de alguna manera 5 elementos que considero no pueden faltar en el desarrollo de este don tan particular. Número 1 es la revelación, número 2 es la conciencia, número 3 la transmisión, número 4 la respuesta y número 5 la confirmación. Ahorita veremos en detalle cada uno de ellos. Vamos con el primero, que lo encontramos de los versos 11 al 14. Yo sé que estoy tomando parte de la lectura de la enseñanza de la semana pasada, pero es para que podamos ligar de alguna manera en el capítulo 3, esto que es una sola sección, pero por cuestión de tema lo dividimos en dos. Pero en los versos 11 al 14 que leímos la semana pasada tenemos la revelación de Dios, es decir, lo que Samuel escucha aquella noche que Dios habló con él no fue producto ni de su imaginación ni producto, ¿verdad?, de algún deseo personal. Toda revelación tiene que ver y está relacionada con aquella manifestación de Dios, de un evento, de una palabra o de un hecho, de un acontecimiento que seguro no nace en el corazón del hombre. Esto nos da de alguna manera punto de partida para entender si la profecía se desarrolla hoy en día, se tiene que desarrollar bajo estos mismos elementos. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Samuel aquel día? Vamos a leer nuevamente versos 11 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Tenemos aquí la revelación de algo que Dios va a hacer, cosa que Samuel, siendo un niño, como vimos la semana anterior, recibe y que le lleva a la segunda fase del desarrollo del ministerio profético, que es la conciencia. Es decir, Dios habla y la persona que escucha ahora adquiere conocimiento, adquiere conciencia de algo que estaba velado u oculto a sus ojos. Si pudiera revisar más de una situación en la que los profetas recibieron de parte de Dios una palabra, bueno, te darás cuenta que pues en prácticamente todas ellas no hay manera de que la persona o el pueblo pudiera ser consciente de estas cosas si Dios no las revela. Por eso te decía la semana anterior que a los profetas también originalmente se les definía como videntes, porque a través de una visión o a través de un sueño Dios revelaba algo. Y esa es la primera fase del ministerio profético, la revelación. La segunda es la conciencia, que viene a partir, como te decía, de esto que
la persona, quien será este mensajero o quien será este intermediario entre Dios y alguien más, recibe. En los versos 15 al 17 leemos de 1 Samuel capítulo 3, entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho. Pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo. Obviamente tiene esta situación su particularidad. Elí está demandando de Samuel que lo que Dios le habló le sea dado a conocer. Entendemos por el contexto que Elí ha perdido toda visión espiritual, ha perdido toda comunión con Dios, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, no había visiones con frecuencia, la condición espiritual de Elí, de sus hijos, era cada vez peor, por ende la vida espiritual del pueblo también se encontraba en una hambruna, por así decirlo, una hambruna en el espíritu. Y entonces, derivado de todo esto, Elí conoce, o sea, sabe, porque él, como sumo sacerdote, seguramente recibió en muchas ocasiones la palabra de Dios y la retransmitió al pueblo. Pero ahora tenemos un niño que está espantado, que no sabe qué hacer con aquello que recibió. Y entonces Elí, de una manera obviamente irresponsable, demanda que Samuel hable lo que aquella noche escuchó, y lo hace a través de una amenaza. Pero haciendo esto a un lado por un momento, ¿qué es lo que tenemos aquí en este momento de conciencia? Cuando Dios revela algo y una persona recibe esa palabra de parte de Dios o esa revelación de parte de Dios acerca de otra persona, de alguna manera se ve forzado o se ve obligado a transmitir lo que ha recibido. Dios no, y digo, yo no soy quien, ninguno de nosotros es quien para decirle a Dios cuáles son sus límites, pero me hace suponer que cuando Dios revela algo a una persona acerca de otro o de otros, no es simplemente para que éste lo sepa, sea consciente y no haga algo en consecuencia. Es decir, tenemos la responsabilidad delante de Dios de transmitir ese mensaje o descargar eso que ha sido puesto sobre nuestros hombros. Eso nos lleva entonces a la tercera fase, que es la transmisión, y está en la primera mitad del verso 18. Entonces Samuel le contó todo a Elí, no le ocultó nada. Es la primera vez que Samuel se encuentra ante una situación así, porque él tal vez ni siquiera suponía, sabía o se imaginaba que era o que comenzaría a partir de ese momento a desarrollarse su ministerio profético, ministerio que desarrolló con fidelidad a lo largo de toda su vida, como es el carácter expuesto de la lección nuestra lección número 7, el carácter expuesto de Samuel a lo largo de toda su vida. Y entonces, pues quizás forzado por las circunstancias, expresa todo lo que aquella noche Samuel escuchó, que es lo que referimos en los versos 11 al 14. Entonces, estamos aquí en esta tercera fase del desarrollo del ministerio profético, y creo que se entiende con claridad cómo una empuja a la otra y a la otra. La cuarta fase del ministerio profético es la respuesta. Aquí la responsabilidad ya no recae sobre el que transmite un mensaje, sino que recae sobre aquel que lo recibe, es decir, el destinatario de la revelación o de la palabra profética. En el verso 18, la segunda mitad, la respuesta de Elí fue: es la voluntad del Señor, respondió Elí, que él haga lo que mejor le parezca. Elí era de alguna manera el receptor de esta revelación que Samuel recibe. ¿Cómo responda el receptor? Puede ser de forma positiva o puede ser de forma negativa. Quiero que recuerdes que en el capítulo 2 también de este libro revisamos una primera palabra profética que Dios envió a Elí a través de un profeta anónimo, del cual no se sabe su nombre nada, no se sabe nada de él, pero viene y trae una palabra muy dura y muy fuerte, y es precisamente cuando Dios habla con Samuel que hace referencia a esa palabra, y Dios le dice a Samuel:
yo le advertí, haciendo referencia al capítulo 2, que hiciera algo, que corrigiera, pero él no lo ha querido hacer. Entonces, en esta segunda ocasión, fíjate, Dios vuelve a hablar a Elí a través, en este caso, de Samuel, y la respuesta de Elí es exactamente la misma. Pues bueno, si Dios ya lo determinó, si Dios ya lo decidió, pues ¿quién soy yo para hacerle cambiar de opinión? En pocas palabras, Elí, en una forma temeraria, hizo a un lado, ignoró la reprensión o la ya condenación prácticamente que Dios daba a través de este profeta. De la misma manera y a través de toda la escritura, la respuesta de los receptores de las palabras proféticas o de las revelaciones son responsables de qué hacen con ello. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando el profeta Jonás fue enviado por Dios a Nínive para profetizarles que Nínive sería destruida? Esa era la advertencia, e incluso la advertencia ni siquiera conllevaba un espacio de oportunidad. Simplemente Jonás fue y dijo, de aquí a tantos días Nínive será destruida. Pero el pueblo, comenzando con el rey y hasta los animales, dice que se pusieron en ayuno, en oración, y clamaron para ver si un cambio de actitud lograría hacer algo en el corazón de Dios, cosa que sucedió. Entonces, Jonás, cuando va y da esta palabra o retransmite este mensaje, pues de ahí, al menos hasta en esa parte, él descansa su responsabilidad delante de Dios, pero siempre el receptor tiene una responsabilidad de responder. Y solamente hay A o B, solamente hay dos. No hay forma de estar como que a la mitad, de medio responder o no. O decimos, creo que lo que Dios me ha dicho es cierto y necesito tener un cambio en mi vida, un cambio de rumbo, o si es una palabra de ánimo, de consuelo, bueno, pues también recibirla. Pero cuando es una exhortación y la persona se niega a escuchar, rechaza o simplemente hace oídos sordos, bueno, el profeta ha desarrollado su responsabilidad y recae ahora sobre el que la recibe. Lo que nos lleva ahora entonces a la quinta y última fase del desarrollo del ministerio profético, y es la confirmación. ¿Qué queremos decir con la confirmación? Bueno, la confirmación es la autenticidad y la validación del mensajero y de su mensaje. Lo leemos acá en los versos 19 hasta el capítulo 4:1. Dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Ahora quiero que observes verso 21. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí, en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Lo que Samuel le dijo aquella mañana a Elí, lo veremos ya el capítulo 4 en adelante, veremos su fiel cumplimiento, así como la palabra que Dios le dio también a Elí de este profeta anónimo se cumplió también años más tarde, cuando la casa de Elí perdió, la casa de Aarón, de la cual procede Elí, perdió este privilegio de ser sacerdote y de ser la casta sacerdotal que dirigiría la vida espiritual del pueblo de Israel. Pero es importante la confirmación de que el profeta o aquel que decía hablar de parte de Dios era genuino al cumplirse aquella palabra que había transmitido. Y entonces cuando el cumplimiento de las palabras de Samuel comenzaron a llevarse a cabo, el pueblo identificó en Samuel que era un profeta que hablaba de parte de Dios, porque todo lo que Samuel decía, dice el verso 19, que es nuestro versículo central, todo lo que Samuel decía se cumplía. Y en esta parte, ¿qué es lo que observamos? Uno, que no era, como vimos en la fase número 1, no son los buenos deseos ni son las palabras de juicio o de absolución que Samuel da por voluntad propia. Un profeta o alguien que habla de parte de Dios solamente retransmite o transmite un mensaje, una revelación que ha recibido. Y entonces esto validó el ministerio de Samuel. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Samuel decía se cumplían.
ser profeta, haber sido profeta y ser profeta o hablar de parte de Dios es algo muy, muy, muy delicado porque conlleva la idea de que Dios ha hablado, que aquello que la persona va a decir, él está bien seguro o bien segura, convencido plenamente de que Dios se lo mostró, Dios se lo reveló, por lo tanto lo puede decir con autoridad. Pero no es nuevo, y lo ha sido así desde el principio, que muchas personas a lo largo de la historia han asegurado hablar de parte de Dios cuando Dios no ha hablado nada. En Deuteronomio capítulo 18 y verso 17 escribe lo siguiente, dice: entonces el Señor me dijo, está hablando Moisés, lo que el pueblo dice es cierto, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Aquí es una palabra profética que hace referencia al Señor Jesús, hablaremos más adelante de ella. Dice: pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Ahora, el verso 20 habla ya de la profecía en general, o de profetas en general. Dice: pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, dice, tendrá que morir. Verso 21. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Verso 22. Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Tan sencillo como eso. Si alguien asegura hablar de parte de Dios, bueno, aquello que ha dicho tendrá que cumplirse. En un momento más vamos a hablar acerca de estas posturas pues opuestas, antagónicas entre quienes aseguran que los dones espirituales han cesado y quienes afirman que siguen vigentes, y cómo ambos habitan en total oposición y en extremos que rayan a veces en lo radical. Pero en el tema de la profecía, la clave es simple. Si una persona asegura que habla de parte de Dios, pues habrá de cumplirse aquello que dice. Fíjate, tan grave era hablar o suponer que se hablaba en nombre del Señor, que ahí en Jeremías, el capítulo 14, verso 11 al 16, escribe lo siguiente Jeremías. Dice: luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, yo no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas del grano, no las aceptaré, en cambio los devoraré con guerra, hambre y enfermedad. Luego dije, dice Jeremías: oh Señor soberano, sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo: esos profetas dicen mentiras en mi nombre, yo no los envié ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. Por lo tanto, esto dice el Señor: yo castigaré a sus profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrá guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. En cuanto a aquellos a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas de hambre y de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. En más de una ocasión, en estos extremos de los que te hablaba hace un momento, en los que el ministerio profético se encuentra hoy, es decir, entre los que niegan su genuinidad y quienes la afirman, nos hemos encontrado en el extremo de aquellos que afirman que sí está vigente, una cantidad de profecías que rayan a veces en la herejía, afirmando que Dios dice o que Dios habla ciertas cosas que no se cumplen, y dañando el corazón, dañando la fe de las personas, porque en más de una ocasión han dicho: el Señor me ha dicho que te vas a levantar de esta enfermedad, pero cuando la persona fallece, la fe de aquellos que le escucharon se tambalea. Es decir, el efecto negativo que hay en el hecho de que una persona afirme hablar de parte de Dios y no lo haga, es algo delicado. Vamos a hablar un poquito, y quiero ocupar la segunda mitad de esta reflexión y de esta enseñanza, hablar del ministerio profético en el Nuevo Testamento, específicamente
el día de hoy, ¿no? Es decir, en nuestros tiempos. Yo para esto quiero primeramente, y espero que esto pueda crear un puente, si no de reconciliación, por lo menos de entendimiento y de discernimiento entre aquellos que llamamos conservadores, que niegan que los dones sigan activos el día de hoy, y los llamados carismáticos, que promueven y afirman que los dones siguen activos y siguen vigentes. Ambos tienen, si no suficiente evidencia, por lo menos tienen algo de sustento para cada una de sus posturas. Pero esto que quisiera yo ofrecerte como la separación en el ministerio profético en dos aspectos, quizás pueda ayudarnos a crear un puente entre estas dos posturas. Lo primero es que existe un ministerio profético que llamaremos, digo, esto no es un término teológico, es simplemente una palabra que busqué para poder separar estas dos realidades: el ministerio profético fundamental de un ministerio profético práctico. ¿Cuál sería el ministerio profético fundamental, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Es aquel que establece los cimientos, los fundamentos, los criterios, las verdades o los principios teológicos y los eventos futuros que involucran a todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. ¿Cómo se desarrolló, por ejemplo, el ministerio profético fundamental en el Antiguo Testamento? Por darte una idea y para poder identificar y separar. Si tú lees el libro de los profetas de Isaías, Jeremías, Sofonías, Amós, Miqueas o cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, te vas a encontrar profecía fundamental, mucha de esta relacionada con Cristo y con su venida, con su llegada, lo que sucedió 2000 años atrás. Ante esta profecía que involucra a todo el pueblo de Dios, que es universal y que de alguna manera está incrustada en la historia y en el plan y en el desarrollo del pueblo de Dios, esta no se le puede trastocar, no se le puede modificar, porque es fundamental. Lo mismo sucede con la profecía o el ministerio profético fundamental del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a llegar para allá. Pero también existe este ministerio profético que le pudiéramos llamar por definición solamente el ministerio profético práctico. No es igual que el fundamental, no tiene el mismo peso, no tiene la misma autoridad universal, pero sí tiene la misma fuente. Dios es la fuente en ambos, Dios es quien envía un mensaje en ambos. ¿Cómo sería un ministerio profético práctico en el Antiguo Testamento? Bueno, es como lo que acabamos de leer. Dios le envió una palabra a Elí. Lo que Dios le dijo a Elí no afecta la historia del pueblo de Dios, no es para todo el pueblo de Dios, no son verdades fundamentales o teología sobre la cual deba basarse la enseñanza o la doctrina. Fueron mensajes específicos. Y le llamo prácticos porque son de aplicación, generalmente son de aplicación personal. Dios le habla a Samuel y Samuel habla con él. Y así te puedes encontrar en el Antiguo Testamento un sinnúmero de situaciones en las que el ministerio profético práctico se desarrolló. Por ejemplo, cuando Natán fue a ver a David y le pone como ejemplo, ¿verdad?, un hombre que tenía corderos, pero cuando ve pasar a alguien o recibe a una persona que tiene solamente una corderita, dice, y mata a la corderita de este hombre y se la come. Y entonces David, encendido en ira, dijo, pues este hombre debe morir. Y entonces Natán le dice, pues ese hombre eres tú. Cuando Natán se presenta delante de David, se desarrollaron estas fases de las que hablamos. La primera es la revelación. Natán tuvo que recibir anteriormente una revelación de parte de Dios de la condición espiritual de David. Esto se volvió en él una conciencia, fase 2. Ahora Natán sabe algo que de otra manera no sabría, que David se había metido con una mujer ajena. Número 3, la transmisión. Natán va y da esta palabra de parte de Dios. Número 4, la respuesta. David responde, ya conocemos la historia. Y número 5, la confirmación. Se confirmó que la palabra que Natán le había dado a David
era de parte de Dios, de alguna manera se certifica la validez del profeta y del mensaje. ¿Por qué? Pues porque todo eso fue realidad. Pero ese es un ministerio profético práctico. ¿Por qué? Porque lo que se le dijo a David fue para David nada más. Y así, lo que se le dijo a Nínive por parte de Jonás fue nada más para Nínive. Y todos, o no todos, pero mucha de la profecía del Antiguo Testamento no es fundamental, sino meramente práctica. ¿Por qué quiero llevarte a todo esto, no? Como te decía, para ver si podemos establecer un puente entre estas dos posturas antagónicas del ministerio profético hoy, o del ministerio profético de la iglesia actual. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia, tanto el ministerio profético fundamental como el ministerio profético práctico se desarrollaron a la par. En cuanto al ministerio profético fundamental, acompáñame a Efesios capítulo 2 en el versículo 20. ¿Qué es lo que dice ahí el apóstol Pablo? Juntos, dice, constituimos su casa, la casa de Dios, la cual está edificada, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Edificamos su casa sobre un fundamento. Este fundamento es el de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra principal es Jesucristo. Cuando uno lee que la doctrina en el Nuevo Testamento estaba fundamentada sobre los apóstoles y sobre los profetas, la pregunta sería, ¿quiénes son esos profetas? Digo, la pregunta de quiénes son los apóstoles pues es más que obvia. Pero, ¿quiénes son esos profetas de los que Pablo habla? ¿A quiénes se está refiriendo? Y luego habla de Jesús como la piedra angular. El ministerio profético en el Nuevo Testamento comienza con Cristo mismo. Porque, ¿recuerdas el pasaje que leímos ahorita en Deuteronomio? Cuando Dios, a través de Moisés, dice, yo levantaré un profeta como tú, dice, a él lo van a escuchar. Es decir, Jesús es referido por Dios mismo en el libro de Deuteronomio como no como un profeta. Creo que en su caso es el profeta. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bueno, el libro de los Hechos con toda claridad nos muestra que esa profecía dada a Moisés se cumple precisamente en la persona de Jesús. En el capítulo 3 de Hechos, verso 22 y 23, dice así. Moisés dijo, está hablando en este momento Pedro, Moisés dijo, el Señor, Dios de ustedes, les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Luego Moisés dijo, cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Obviamente, si lees el contexto, Pedro no está hablando de nadie más, sino de Cristo mismo. Así que la primera voz profética de Dios en el Nuevo Testamento la tenemos a través de Jesús. Por eso, en esta figura, ¿verdad? O en esta imagen que nos da Pablo en Efesios 2:20, cuando dice, la iglesia, este edificio espiritual, se edifica sobre la enseñanza de los apóstoles profetas, pero la piedra angular es Cristo mismo, es en este sentido. Luego entonces, Cristo es la piedra angular y luego los apóstoles establecieron la doctrina, pero también se establece la profecía, la palabra profética del Nuevo Testamento. Y esa, ¿dónde la encontramos? La pregunta es, ¿quiénes son esos profetas y dónde encontramos esa profecía fundamental? Bueno, Pablo, Juan, Pedro, Judas, el hermano del Señor, o Santiago también, si observas en sus escritos apostólicos, tienen una gran cantidad de profecía fundamental. Si hablar de las cartas de Pablo, pues aquí nos tomaría, si citáramos cada una de las profecías fundamentales que Pablo dio, pues no olvídate, nos pasamos aquí días enteros, porque en cada una de sus cartas hay elementos de revelación. Pablo recibió en más de una ocasión revelación de parte de Dios, misma que transmitió,
y al transmitirla se vuelve entonces en una palabra profética. Yo quiero invitarte a que quites de tu mente el hecho de que profecía es sinónimo de anticipación de eventos futuros. La Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos muestra que la profecía es también la transmisión de una revelación, de algo que un profeta, alguien que hace esta función de hablar de parte de Dios, ofrece o da porque lo conoció, porque lo vio, porque lo oyó. Muchas de las cosas que Pablo establece como doctrina y que son profecías, habla de los últimos tiempos, habla del anticristo en 1 Tesalonicenses, todo eso es palabra profética. Y entonces esa es la profecía fundamental. Ante esa, y aquí de alguna manera justificamos la postura de aquellos que son más conservadores en cuanto a que la profecía no puede ser fundamental porque ya el canon de la Escritura se cerró. Tienen toda la razón. No podemos agregar absolutamente nada. Uno de nuestros mayores profetas en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es Juan el apóstol. Fue apóstol, pero también fue profeta. El libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, no es otra cosa sino una revelación, y es una palabra profética que anticipa eventos futuros que ni siquiera han llegado a suceder. Lo mismo sucedió con Pedro en sus cartas cuando habla de que el fin de los tiempos, dice, los elementos serán quemados, se fundirán, cielo nuevo, tierra nueva. Todas estas son palabras proféticas fundamentales y nadie puede trastocarlas y nadie puede modificarlas. Creo que hasta ahí vamos bien. Quiero darte un par de citas solamente. Efesios 4, 11 y 12 dice así: pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando... Dije 4, 11 y 12, ¿va? Ok, lo voy a leer, Jimé, de nuevo. Sí dije bien la cita, pero yo tenía mal abierta mi Biblia. Comienzo la lectura. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. También en 1 Corintios, capítulo 3, verso 10 y 11, dice Pablo: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces, si te das cuenta, el ministerio profético fundamental en el Nuevo Testamento ha quedado concluido y ha quedado cerrado. Pero también en los inicios de la iglesia no solamente se desarrolló el ministerio profético fundamental, sino también el ministerio profético práctico, así como te lo demostré en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Quiero que me acompañes brevemente a solamente revisar por encima algunos pasajes del libro de los Hechos que nos relatan cómo se desarrolló este ministerio profético práctico. Capítulo 11, verso 27, el libro de los Hechos, dice así: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo o Pablo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Esta profecía no tiene nada de fundamental, es una profecía enteramente práctica. Capítulo 13, verso 1. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo o Pablo. Capítulo 19, versículo 5 al 7. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos
y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total. Capítulo 21, verso 4. Desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar, quedándonos con ellos una semana. Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Verso 8 al 11 del mismo capítulo 21. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, de quien ya leímos, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Si te das cuenta, estas profecías son de orden práctico. No tienen nada que ver con fundamento, no tienen nada que ver con doctrina, no tiene nada que ver con aquello que rige la vida de la Iglesia universal y de todos los tiempos. Fueron palabras específicas para algunas personas en particular en un momento muy particular de la historia. Ahora, el Nuevo Testamento nos ofrece 3 listados de dones espirituales. Romanos capítulo 12, Efesios capítulo 4, que acabamos de leer hace un momento, y Primera de Corintios capítulo 12. Los creyentes de todo el mundo estamos de acuerdo en que estas 3 listas pues son listados genuinos y son ambos, o sea, los 3 son de mano de Pablo. Se han hecho algunas diferencias entre ellos. Algunos suponen o sugieren que unos son los dados por el Espíritu, otros por el Hijo y otros por el Padre. Bueno, sea así o no lo sea, finalmente en lo que estamos de acuerdo es que cada uno de estos dones proviene de parte de Dios. Los de Efesios capítulo 4, que son los que leímos hace un momento, y Dios dio, o el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, dio dones a los hombres, y dio, dice, primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Creo que en este sentido, pues no tendríamos problema en entender cuando habla del ministerio apostólico y profético como fundamentales, de lo cual hemos hablado, se ha cerrado y se ha concluido. Sin embargo, en las otras 2 listas, tanto la de Romanos como la de Primera de Corintios, ambas en el capítulo 12 y ambas en los mismos versículos del 4 al 11, que lo vamos a leer ahorita, se desarrollan dones espirituales. Vamos a ver cómo el don profético es el único que aparece en los 3 listados. El único que aparece en los 3 listados. Romanos capítulo 12. ¿Cuáles son los dones que se describen ahí? El verso 4 al 11, dice así: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, y arranca con ese precisamente, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Para aquellos, por ejemplo, que afirman que los dones espirituales o prácticamente o específicamente el don de la profecía cesó, ¿cómo lo sacamos de esta sección? Porque la implicación sería que si los dones cesaron, pues no solamente entonces cesó el don de profecía, sino que también el de servicio y el de enseñanza. Y si cesó el de enseñanza, pues no sé qué estoy haciendo aquí. Y si cesó el don de la generosidad, y si cesó cada uno de estos dones espirituales, entre los cuales está clasificado el don de profecía, pues creo que no tendría ningún sentido. Ahora, vamos a la lista de Primera de Corintios. Ahí también en el capítulo 12 y en los mismos versos del 4
al 11, y dice el apóstol Pablo lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Y aquí abro un paréntesis nada más para decirte que el enfoque en el uso y en el desarrollo de los dones espirituales es la iglesia. A uno, dice el verso 8, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Si observas, cada uno de estos dones en estas dos listas son total y absolutamente prácticos. Todos. Y todos tienen como fin edificar el cuerpo de Cristo. De esto vamos a hablar ya ahorita, ya para cerrar esta reflexión. Pero la semana pasada, en esta primera parte de Dios háblame otra vez, llegamos a la conclusión de que necesitamos con toda urgencia que Dios nos hable. Y creo que estamos todos de acuerdo en que Dios nos habla no solamente a través de la palabra escrita, sino que Dios también nos habla de forma personal y que Dios nos habla también a través de otras personas. Si se desarrolla una actividad así, pues parece que de una forma natural el ministerio profético práctico se está llevando a cabo en nuestra vida, porque si Dios me habla, eso abre la posibilidad de que me pueda hablar para yo dar un mensaje a alguien más. Y que si Dios me habla a mí a través de otra persona, pues entonces también de forma natural un ministerio profético práctico se está desarrollando. Como pastor te puedo decir, y no voy a citar ningún caso en particular para que nadie se sienta aludido, como pastor muchas veces Dios me ha revelado cosas del corazón o de la vida de alguien en la iglesia. Y no solamente a mí. Sé que a más de uno, porque lo he escuchado, porque lo he observado, a más de uno Dios le ha hablado acerca de la condición espiritual de otra persona, o cuando esta persona necesita ánimo o necesita consuelo y recibe una palabra de parte de Dios. De esa forma, una forma natural, sin tanto aspaviento y sin llegar a los extremos a la que a veces algunos creyentes que hacen un sobreénfasis en los dones espirituales llegan, cuestiones o situaciones en las que más bien generan cierto miedo y cierto recelo, y creo que eso es lo que ha hecho que las posturas se polaricen de forma tan extrema, ¿no? Pero el ministerio profético se desarrolla y a veces nosotros ni cuenta nos estamos dando. Porque decir que el ministerio profético práctico cesó es igual a decir que Dios ya no habla. Y si Dios ya no nos habla, pues entonces créemelo, estamos en graves problemas, como lo vimos la lección anterior. Vamos a terminar con esta pregunta: ¿cómo se debe desarrollar el día de hoy un ministerio profético práctico en la iglesia local? Y vamos a utilizar 1 Corintios capítulo 14, algunos versículos ahí, para poder entenderlo. En la lección anterior, en las semillas en casa, la tarea fue revisar precisamente los 3 listados de dones y alguna que otra cita por ahí, para que ya a tu grupo puedas llegar con un conocimiento más amplio de lo que la Escritura dice. Y yo espero que lo que vamos a revisar ahorita te ayude también un poco
para llegar a algunas conclusiones. Número 1, se debe anhelar. El verso 1 del capítulo 14 de 1 de Corintios dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. La primera prescripción que nos encontramos ahí en el capítulo 14 es que la profecía práctica es algo que se debe desear, que se debe anhelar, que se debe buscar. Ya leímos en otros pasajes que el Espíritu da los dones como Él quiere, pero es interesante que haya una combinación entre la voluntad, el deseo y la autoridad del Espíritu Santo para dar un don a alguna persona o dones a alguna persona, pero cómo interactúa y se conjuga con el deseo de la persona de desarrollar ciertos dones espirituales, en este caso el de la profecía. Y aquí fíjate que sería muy sencillo, sería pedirle a Dios: Dios, háblame a través de alguien, porque muchos de nosotros, yo en más de una ocasión le he dicho: Dios, necesito dirección, por favor, utiliza a alguien para que venga en tu nombre y me hable y sepa yo realmente que eres tú quien me está dando dirección para esta decisión, para esta situación. Pero lo mismo podemos desear para ser nosotros instrumentos de Dios para hablar a alguien. Una palabra que edifique, que anime, que consuele o que exhorte según sea el caso. Número 2, tiene un fin específico. En el verso 3, y digo, me voy a saltar muchos pasajes, ya tú lo leerás todo si gustas, pero el verso 3 dice: en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Animar también se traduce en la Reina Valera como exhortación. Es como una llamada de: hey, corrige, hey, ajusta tu vida, hey, alíñate, ¿no? Pero cumple este papel cuando Dios, es que es hermoso honestamente, cuando Dios te habla a través de alguien y tú sabes que Dios está hablándote a través de otra persona, o cuando tú estás convencido de que lo que le estás diciendo a alguien más es porque Dios te lo mostró. Yo lo he vivido en más de una ocasión y pues a veces hasta da como no miedo, pero sí como cierto temor reverente, ¿no? Porque recibes algo de parte de Dios, una revelación de otra persona o del corazón o de la situación que otra persona pueda vivir, y cuando tú lo hablas y la otra persona reconoce que es Dios quien habló a través de ti, es una experiencia muy grata, ¿no? Pero cumple este objetivo siempre, es fortalecer, animar o exhortar y consolar. Ahora, esta lista de 3 no es exhaustiva, es decir, no es lo único, como si Pablo dijera, son solamente estas 3, no, pero dentro de quizás de esta gama de virtudes que tiene el don profético práctico, bueno, se pueden desarrollar muchísimas más razones o cosas por las cuales Dios quiere hablarnos. Número 3, es dado particularmente para la iglesia o para beneficio de la iglesia. Verso 22, nos vamos a sentar hasta el verso 22 del capítulo 14, dice: así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Yo quiero que observes aquí que cuando se define para quién es dado el don de profecía, que resulta muy obvio, muy lógico que es un don de profecía práctico, es para edificar a la iglesia. No está hablando en absoluto del don de profecía fundamental. Obviamente ese nos edifica a todos, pero no es sujeto a una iglesia local y no está limitado a una persona. Yo espero que lo estemos observando y cómo se desarrolla este ministerio profético práctico. Número 4, no exime al incrédulo, aunque no está de alguna manera destinado al incrédulo, pero no lo exime cuando revela la condición de su corazón, y esto redunda en salvación. Versos 24 y 25 dice: pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos y se quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Quiero sí señalar que el formato del desarrollo profético práctico en la iglesia primitiva
pues obviamente era en casas, no era en auditorios, no era con formatos como los que utilizamos hoy, era más bien en un ambiente espontáneo, en el cual si una persona tenía una palabra de profecía para alguien más o incluso para un incrédulo, cuando éste se introducía o llegaba a una reunión de creyentes y algunos estaban profetizando, Dios tal vez en ese momento, a través de esa profecía, revelaba la condición espiritual, el corazón de una persona, y entonces la persona pues entraba así como que en shock y entendía que sus secretos estaban siendo descubiertos. ¿Por qué? Pues porque Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo conoce todo y se lo revela a otra persona. Es así de sencillo y es así de práctico. Recién, hace una semana o dos, alguien desarrolló esto, recibió de Dios hace tiempo atrás una revelación del corazón de alguien más, y esta persona cuando lo escuchó se quedó asombrado, y bueno, se desarrolló de una forma natural, práctica, sencilla, y edificó la vida y el corazón de alguien. Número 5, toda profecía está sujeta a evaluación. En el verso 29 dice que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. La palabra aquí para evaluar es diacrino, es una palabra griega de donde se deriva discernimiento. Cuando una persona afirma hablar de parte de Dios o da una palabra o una revelación de parte de Dios, eso es sujeto al escrutinio y es sujeto a la evaluación, al discernimiento. Porque como te decía hace un momento, uno de los graves errores de el cristianismo moderno de las últimas décadas es que en ese sobreénfasis que se da en el ministerio profético que raya, como te decía, en lo absurdo, en lo hereje, se ha caído muchas veces en esto, en que todo lo que se recibe, o todo lo que se dice más bien, se recibe sin reserva alguna. Pero el ministerio profético tiene que ser algo natural, tiene que ser algo quizás uno a uno, tiene que ser algo que revele una condición del corazón, pero aún así, cuando una persona viene a tu vida, o cuando tú vas suponiéndote, ¿verdad?, un mensajero de parte de Dios, tienes que estar convencido de esto, de que toda palabra está sujeta a evaluación. No porque alguien llegue y te diga, Dios me dijo que tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, pues simplemente digas, bueno, es que no puedo, es Dios quien me habló, y lo haces. Mira, he visto cantidad de fracasos. La fe se lastima, la fe se hiere cuando alguien afirma hablar de parte de Dios y Dios no habló. ¿Por qué? Porque las personas a veces dan y reciben palabra sin evaluar, sin discernir, sin ponerle en oración. Si es algo de lo que si tú recibiste digas, bueno, esto a mí no me suena para nada, no creo que sea yo, o sea, esto no revela mi corazón, no es una necesidad que yo tenga, ponle en oración. Y si es algo que ni al caso, o es algo peor tantito que no se cumple, pues simplemente ignóralo. Pero todo esto nos habla de la gran responsabilidad que todos tenemos al transmitir un mensaje de parte de Dios. Bueno, aquí en el número 5 quiero subrayar algo. Cuando dice, por ejemplo, aquí el verso 29, que toda profecía se evalúe o se discierna, fíjate que ahí aquí creo que es el más claro ejemplo de la diferencia entre el ministerio profético práctico y el fundamental, porque el ministerio profético fundamental, ese no está sujeto a evaluación, no está sujeto a discernimiento, está escrito y punto. Ante eso no hay manera de, pues déjeme evaluarlo, a ver si sí o a ver si no. Es como si hoy dijéramos, bueno, pues vamos a evaluar y vamos a ver si lo que Pedro, Juan, Pablo dijeron, escribieron, o si lo que escribió Isaías, Jeremías o cualquiera de los profetas, vamos a evaluarlo. Eso no se evalúa, eso se recibe porque es palabra de Dios. Pero aquí Pablo no está hablando del ministerio profético fundamental, sino del práctico.
el que es uno a uno, el que es particular y el que es para una situación específica. Número 6, no se produce en un éxtasis descontrolado. Versos 32 y 33 dice: recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y pueden turnarse unos con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Otro de los desaciertos del ministerio profético contemporáneo y creo que eso es lo que genera tanto temor en aquellos que son conservadores o que tiramos un poquito más a ser conservadores, porque sí da miedo en ese descontrol y son reuniones de éxtasis en donde las personas a veces pierden el control de sus mismos cuerpos, pierden el control de lo que dicen, y la profecía no es así, es algo total y absolutamente natural, y es algo que es agradable, a final de cuentas es agradable. Número 7, que el desarrollo del ministerio profético no es una opinión personal de Pablo. Ya lo estamos leyendo aquí en el capítulo 14, pero fíjate las conclusiones que llega a verso 37 al 40. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Número 8, y con esto terminamos. ¿Cómo se desarrolla el ministerio profético práctico hoy? Bueno, se puede suprimir, aunque no es la idea. Si alguien me preguntara, oye, ¿existe el ministerio profético? Creo que la pregunta no está elaborada correctamente. La pregunta no es si existe o no, porque el hecho de que nosotros digamos que existe o que no existe, no hace que exista o que deje de existir. Más bien es, ¿lo practicamos o no lo practicamos? Si lo practicamos conforme a la Escritura o abusamos de él. Si no lo practicamos es porque no nos interesa o porque creemos que los dones cesaron. Son preguntas que tenemos cada uno de nosotros o nosotros como iglesia tenemos que evaluar. Pero fíjate ahí en 1 Tesalonicenses, y con esto terminamos, capítulo 5, verso 19 al 21, escribe Pablo y dice: no apaguen al Espíritu Santo, no se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno. En este temor en el que muchos de nosotros hemos vivido en más de una ocasión, nos hemos perdido, creo, la oportunidad de ser mensajeros y de ser receptores de una palabra que en su momento habría traído a nuestra vida o a la vida de alguien más fructificación, bendición, gozo, paz, o cuando es una palabra de exhortación, imagínate, es como reconvenir a una persona para que vuelva al camino. Espero que esta reflexión te haya ampliado un poquito el criterio y el concepto que tienes del ministerio profético hoy, y si es tu deseo, así como leímos en el primer punto, es algo que se debe anhelar, y como leemos en el último, lo puedes suprimir. Si lo deseas, lo puedes suprimir y no ejercitarlo. Pero la invitación que nos hace el apóstol Pablo acá en 1 Tesalonicenses 5:19 es: hey, no apaguen al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 8.